de alguna manera ha llegado, la tecnología ha llegado a instalarse y nos toca de alguna manera enfrentarnos al medio tecnológico, y también haciendo como alusión a eso que se está pensando desde la Red Colombiana de Lenguaje, y es qué papel están jugando ahora que se están revisando lineamientos y estándares, qué papel está jugando como la mediación de las nuevas tecnologías allí, ¿cierto? ¿Cuáles son las preocupaciones, preguntas y consideraciones que emergen en la relación lectura-escritura y TIC en el ámbito escolar? ¿Qué implicaciones o retos de orden conceptual y didáctico tiene ampliar el significado de la lectura y la escritura en el campo de lo digital? Y por último, ¿por qué pensar la inclusión o no del uso de los medios y las TIC en los lineamientos curriculares de la lengua castellana? Yo pienso que la mayor preocupación de los docentes es cómo utilizar las TIC desde esa asignatura de lengua castellana. Cómo puedes llevar al aula actividades para que ellos, a la vez que se familiarizan con el uso de todas estas tecnologías, vean como posibilidades de que el computador, hablemos en este sentido que vamos a utilizar el computador, no es solamente para lo que ellos quieren ahora, el WhatsApp, el Facebook, todo eso, sino que uno ahí puede encontrar la literatura, el cuento, el cine, la cultura, el conocimiento. Usted menciona, profesora Claudia, un aspecto entre varios, ¿sí? Vamos a ir retomando. Yo quiero retomar uno en especial que tiene que ver con los usos, con las necesidades y los usos de las tecnologías. Porque cuando tenemos una primera parte que es la infraestructura, ¿cierto? Es disponer de los medios, que es como la parte inicial con la que entran todos los programas a las instituciones, es con la dotación, con los equipos, con la infraestructura, llega la pizarra digital, llega el programa, llegan los equipos, pero digamos que ahí hay un punto inicial, pero hay que pasar, digamos, de esa parte al uso pedagógico. Y esa transición al uso pedagógico está muy determinada por la necesidad real del uso que supera el efecto de la novedad. Entonces tenemos el tablero digital con muchos contenidos, muy innovador, muy moderno, ahí está listo para que le ahorre tiempo, para que se dedique a trabajar lo que usted necesita trabajar, para que haga trabajos colaborativos, ¿cierto? Toda esa cantidad de ventajas que vienen acompañadas en la promoción de entrega de los equipos, pero que tienen que salir los usos y las necesidades de los grupos, de las comunidades y de los escenarios donde esos equipos están instalados. Y esos usos y necesidades pasan por actitudes, por conocimientos, por motivaciones, ¿cierto?, frente al trabajo docente. Entonces, claro, cuando usted señala esto ahorra tiempo, ese es desde su lugar, que le puede ahorrar tiempo a otro maestro, eso le demanda el triple del tiempo, por ejemplo, ¿cierto? O sea, es el lugar donde yo me paro para poder decidir qué tan útil o no resulta cuando se pasa un efecto de novedad, de motivación, que a los muchachos quieren, que piden tecnología, que piden computadores, que no quieren hacer otra cosa, pero ese pedir y demandar va a ir pasando por las necesidades reales del uso. ¿Qué quiero decir con ello? No sé si les ha pasado en su propia experiencia, cuando ustedes, por ejemplo, han tomado algún curso para manejar alguna aplicación o algún programa. Entonces yo veo 20 horas del curso de editor de presentaciones, 10 horas de un manejo de un disco virtual, 10 horas de cualquier tipo de aplicación, ¿cierto? Yo lo veo. Pero como no lo necesito, entonces yo vi el curso de Excel, pero yo no necesito Excel, nunca lo uso. Entonces a mí se me olvidó, ¿sí? O sea, eso no tiene, entonces uno termina acumulando un montón de horas en actualización, en manejo de aplicaciones, pero realmente no pasan por la necesidad del uso. Entonces, en esa medida que pensamos cuando estamos hablando un poco la preocupación por el cómo utilizarlas, el cómo está determinado por muchos factores, y factores
que responden a la formación docente, pero que responden a las necesidades de los estudiantes, de la comunidad, a la infraestructura que tenemos y a esas condiciones que vamos a mencionarlo más adelante, que son de orden disciplinar. O sea, aún con tecnología necesitamos formarnos en las disciplinas. En el caso de lengua castellana, usted tiene que saber lengua castellana, sí, porque el computador no se lo va a resolver. Saberes de orden pedagógico, saberes de orden didáctico, saberes de orden tecnológico. O sea, es una combinación que es lo que le permite a usted integrarlas y usarlas. La profesora ahora lo mencionaba, claro, el asunto de la actitud y de la concepción, sobre todo para el área, también tiene que ver mucho con la concepción del lenguaje que se tiene, porque si nos estamos quedando con una visión reduccionista, meramente gramatical, instrumental de lo que puede ser una concepción del lenguaje, pues ¿qué es lo primero que se hace? Decir, no, las nuevas tecnologías pues no pueden aportar mucho, pero ya la profe la decía, y que la discusión se mantiene todavía un poco de si es un asunto de solo el soporte, pero hay también que ver qué soporta, valga el pleonasmo, el asunto impreso y el asunto digital, que implica en esa medida esas otras formas de leer y otras formas de escribir también, y también, claro, la actitud de uno como docente. Por eso vuelvo a hacer como alusión al cuento de ahora, las tecnologías llegan como una especie de, las nuevas tecnologías llegan como una especie de intrusa, porque cuando ni siquiera desde lineamientos y estándares está siendo explícito allí, entonces uno dice, ¿qué hago con todo esto? Y cuando incluso uno toca repensarse como maestro, decir, es que me tengo que actualizar, porque no es solamente el asunto de la herramienta por la herramienta, o de decir, pongo el video y ya, o pongo la película y ya, ¿cierto? Sino es pensar también en esa actitud de cómo yo me voy actualizando, pero también lo que decía la profesora es cómo se mira qué es lo que necesita el contexto, e incluso qué es lo que se puede hacer con el contexto mismo, desde el contexto mismo. Los lineamientos como documento, digamos, orientador nacional, tiene que pensarse en función de esa visión, de hacia dónde queremos ir y del cómo queremos ir. Esa visión es muy importante porque no la pensamos solos, o sea, la pensamos en el hoy, lo pensamos con lo que ha sido la experiencia en el país, la pensamos con las condiciones que tenemos hoy y cómo la queremos proyectar, o sea, hacia dónde queremos orientar y cómo queremos orientar la formación de los estudiantes y el trabajo docente. Entonces, esa visión es un concepto muy importante a mi juicio que acompaña la revisión de los lineamientos, porque en la medida en que nosotros nos los pensemos, porque a veces también, pues porque las dificultades que tenemos en el trabajo escolar son complejas, situaciones que nunca las tenemos ideales, y como nunca las tenemos ideales, pues a veces pesan tanto que nos frenan, y decimos, es que no se puede, y empezamos a enumerar la cantidad de obstáculos y dificultades que tenemos y nos paralizan el hacer. Pero también hay que hacer, o sea, esas son las condiciones que tenemos, las circunstancias en las que vivimos y con las que toca acompañar los procesos de formación. Entonces, ese concepto de visión que usted nombra a mí me parece clave para pensar un tema como la revisión de los lineamientos. Vamos a mirar algunos textos, unos textos que nos ayuden a pensar un poquito eso de la escritura y de la lectura en lo digital con un concepto básico como es lo multimodal, ¿sí? Eso de lo multimodal que implican modos, es decir, cómo acudimos a los diferentes modos simbólicos que tenemos para representar las ideas o para leer las que hay en los textos que producimos. Ese concepto, que no es exclusivo del mundo de lo digital, toma mucha fuerza en el mundo de la escritura y la lectura digital. Entonces, en por ejemplo, de las tiras cómicas, que no nacieron hoy con las tecnologías, ¿cierto? O sea, son de bastante recorrido, pero aquí tenemos una combinación
una combinación que es tradicional, por llamarlo de alguna manera, en los textos, donde no estamos combinando dos maneras, la imagen y las palabras, ¿sí? Lo alfabético. Aquí combinamos dos cosas, esa combinación que no es poner una cosita al lado de la otra, no es la imagen para que quede decorando y se vea bonito, sino que también dice, también comunica. En este ejercicio sencillo, aquí tenemos la imagen y nosotros podemos leerla, y al leerla pues hay un significado frente a eso, ¿cierto? ¿Sí? Pero cuando si nosotros leyéramos solo las viñetas de las palabras, pues entenderíamos también el significado, pero cuando nosotros las tenemos juntas, ¿sí? Cuando combinamos esos dos modos de representación, nos genera un solo texto, un solo significado, que cambiaría si lo tuviéramos solo, ¿cierto? O sea, ya tiene un sentido diferente. Así como tenemos diversidad de tipos de texto en el escenario de lo impreso, tenemos diversidad de tipos de textos digitales, y esa diversidad responde a propósitos comunicativos distintos. Entonces no es que como escribimos en la mensajería de texto a través de los dispositivos móviles, es como escribimos cualquier texto académico, que es un poco la preocupación a veces de que los muchachos no escriben sino con emoticones, porque entonces ya todo abrevian, pero es que, o sea, igual hacíamos unos garabaticos cuando los destinatarios son distintos, porque los tipos de texto varían de acuerdo a la intencionalidad comunicativa y a lo que queremos hacer. A mí me cuestiona mucho es el miedo del mismo docente para prepararse y proyectar esas TIC al aula. Me cuestiona, ¿por qué tanto miedo? Tanto miedo para proyectarse con las TIC. Siento que son herramientas didácticas, herramientas tan ricas que tenemos, que amplían, como usted misma dice en su exposición, no es quitar, es ampliar el conocimiento, ampliar el significado de todo. Entonces, pues veo como a nivel general, no, es que qué miedo, es que esto no, como anteriormente decíamos, solo matemáticas, solo tecnología, solo informática, es el que puede proyectarse. Pues, ¿cuál es mi lectura sobre esa inquietud, profe? Es que yo siento que parte de esos miedos que tenemos, algunos son producto, digamos, del temor que nos genera lo desconocido. O sea, cuando uno tiene poca familiaridad con ciertos procesos, quítale el tema de tecnología, piénselo frente a cualquier otro aspecto, ¿cierto? Pues es como el temor natural frente a lo que yo no conozco, y frente a lo que uno no conoce, uno de dos, o uno toma el camino más sencillo, que es uno tomar distancia, ¿cierto? Dice, ¿cierto? O conoce, ¿cierto? Se informa y con conocimiento de causa ya toma una decisión. O sea, es muy diferente. Además, y bueno, y lo otro es por el tema de las responsabilidades que nos son asignadas como docentes, que son muchas. Entonces, como cada vez se crecen más las responsabilidades, uno dice, bueno, yo mejor me centro en estas dos porque con todas es complicado. Entonces también es parte de eso, yo digo que eso explica un poco ciertos temores, ¿cierto? Parte del conocimiento y las responsabilidades que nos son siempre como asignadas, que son bastantes. Yo creo que también como que se hace necesario o que se debe llevar a la discusión el asunto de, yo lo pensaba en clave de lo que hemos hecho también desde el grupo de investigación sobre las palabras, el asunto de pensar la lectura y la escritura como una práctica sociocultural. Más o menos lo que hace Lerner, lo que plantea Lerner de pensar la escuela, de pensar los procesos de lectura y escritura en la escuela, no solo como se piensan muchas veces de lo que se hace en la escuela, sino que la lectura y la escritura se debe pensar también en términos de lo social, es decir, toda la gama y variedad que tiene la lectura y la escritura como un uso cotidiano y social, más que solamente producir para la escuela. Lo pensaba, me parece que hay que hacer la discusión en términos de si justamente en eso que estamos pensando ahora en lo sociocultural podemos hablar, por ejemplo, de un ciudadano digital y qué significaría el llamar
en esta era de la tecnología, de las nuevas tecnologías, pensar un ciudadano digital y cuáles son los usos y las relaciones que va teniendo y las dinámicas que va teniendo la lectura y la escritura justamente en un apogeo de lo digital como lo vemos ahora, y máximo cuando lo estamos pensando incluso en términos de una globalidad. Es uno de los asuntos que me parece que debe ir a la discusión, sobre todo también cuando hablamos de formas de escritura desde lo digital, y también en términos de lo que planteaba ahora la profe Claudia, de que los muchachos cómo escriben en Facebook, pero también lo que planteaba la profesora ahora de, claro, pero cuando van a un ámbito académico, allí la lógica es otra, ¿cierto? La escritura es otra, pero también está esa otra escritura que para ellos es incluso mucho más cotidiana, e incluso muchas veces más significativa, que claro, que efectivamente va a chocar muchas veces enormemente con la académica, es cierto, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo pensar esa otra escritura que surgió allí desde lo digital y que evidentemente se posicionó? Entonces, también cómo empezar a pensar desde la aparición y desde el uso de las nuevas tecnologías esos usos socioculturales, si efectivamente han tenido un cambio con las nuevas tecnologías, y hacia dónde entonces pensar un ciudadano en términos sí de lo digital o no. Pues me parece que es una de las discusiones que también se tendrá que dar en esa revisión y en el uso pues que la escuela haga de eso. Las experiencias y las investigaciones y lo que el país ha hecho en particular sobre cada uno de esos ejes, ¿cierto? Porque eso es un saber acumulado y es un momento para retomarlo como lo hizo en su primer momento con la escritura de esos lineamientos. En el caso nuestro, digo nuestro, es del Grupo Didáctica y Nuevas Tecnologías, que cumple 20 años este año, y 20 años haciendo investigaciones, trabajos y formación docente, lectura, escritura y tecnología. O sea, no es una, por eso hablaba del tema de las modas, ¿cierto? Cuando uno menciona tecnología es porque es la de moda, no es la moda, estamos hablando de un campo igualmente de conocimiento, de producción de saber. Yo creo que eso lo va a recoger los lineamientos en todos los nodos en el país. Con el blog nosotros hemos direccionado el trabajo con el semillero de lengua materna del Instituto Tecnológico Metropolitano. Los estudiantes ingresan a él y conocen, por ejemplo, la producción que se ha hecho desde el 2002 hasta el 2013 en torno a los diferentes problemas que están en el lenguaje, la literatura, las TIC, la cuestión del lenguaje y la democracia. O sea, él lo tiene unas pestañas muy útiles y nosotros estamos enterándonos de la historia del blog y también la parte reciente con los boletines. Sí, he llegado a utilizar la información que se encuentra en el blog del nodo, especialmente para informarme sobre los eventos próximos a realizarse. Además, pues como yo he participado como en varios encuentros, entonces allí en el blog se encuentran generalmente los resúmenes de los encuentros, las mesas, los talleres. Me parece que el blog es muy completo y además es muy informativo para ayudar a los que estemos interesados siempre en mantener en contacto con el nodo para ir revisando la información que allí se publica.
Yo he hecho uso del blog para buscar la información necesaria para presentar algunos talleres y también para actualizarme de la información que se han dado en algunos encuentros a los cuales no he podido asistir, y por eso este blog me permite participar de estos encuentros, aunque sea de manera virtual. El blog del nodo pues es muy interesante porque permite que podamos acceder a diferente información, no solo a los boletines informativos, sino también a todo lo que está pasando en el nodo, lo que pasa en las diferentes universidades, como la Universidad de Antioquia, lo que pasa en los paneles, en los encuentros, y es una información pertinente que nos permite pues aprovecharla, ya que no podemos acceder siempre a la reunión, al encuentro. Yo he encontrado en el blog del nodo, primero que todo, que tiene una navegación muy fácil para todas las personas que quieran pues como acceder a él. Tiene una información muy interesante sobre todos los eventos que se realizan pues como en el nodo. En él he encontrado la información de los paneles a los que no he podido asistir durante el año. También he encontrado información muy oportuna sobre los talleres que se hacen a nivel pues regional, sobre otro tipo de experiencias que sirven mucho como maestros. Constantemente he visitado el blog del Nodo de Lenguaje de Antioquia, principalmente para estar como bien informado acerca de los eventos que se realizan, porque las temáticas pues siempre son muy interesantes para la formación docente. Además porque ahí quedan consignados también todos los trabajos que se realizan en los talleres en cada una de las mesas, y de esa forma entonces es más productivo como el aprendizaje y lo que uno se encuentra.